amor. Amigo, ya siempre dale amor, dale amor. Que no te saluda, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa de Escuela Dominical. Hoy, domingo 6 del tiempo de la Pascua, comienzo de la semana 6 de la Pascua. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder, de Escuela Dominical en este domingo, Día del Señor. Día para que nos encontremos con nuestro Padre Celestial. Vamos a colocarnos en la presencia del Todopoderoso, el Altísimo, para dar inicio a nuestra transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez ante tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acoger con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo muy especial para Patti Romero. Que el Señor la bendiga en este día y muchas gracias por estar ahí pendiente de la transmisión de este programa. Y para los demás que me están viendo, también mi saludo muy especial. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este domingo, domingo 6 del tiempo de la Pascua. Una semana más que el Señor regala. Dentro de 8 días se celebrará la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Y dentro de 8 días será la fiesta de la ascensión del Señor. La primera lectura para este día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicar a Cristo. Todos aún seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 66 con la siguiente antífona. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué terribles son tus obras.
Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre y vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que he hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. La segunda lectura para este domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo del 15 al 18. Queridos hermanos, muestren con santidad del corazón que Cristo es su Señor, y estén siempre listos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida una explicación, pero con mansedumbre y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. De esta manera, los que denigran su buen proceder como cristianos quedarán confundidos por este mismo poder que ellos critican en ustedes. Más vale, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pues también Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables para llevarlos a ustedes a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 14, versículo del 15 al 21. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque como yo tengo vida, también ustedes la tendrán. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre y que también ustedes están en mí y yo en ustedes. El que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial también para Liliana María Iralcano. El Señor también la bendiga. Para Tamiris Tata en Brasil. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre usted también en este día, en este domingo 6 de la Pascua. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a entrarnos ahora a escuchar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros a la luz de su palabra. Voy a hacer una reflexión sobre el Evangelio un poco corta, porque quiero tratar con ustedes otro tema muy importante. ¿Qué dice la Biblia acerca del chisme? Pero vamos primero con la reflexión del Evangelio del día de hoy, en este domingo. Jesús, mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy plantea la cuestión exactamente de modo contrario. La obligación, mis queridos hermanos, de los mandamientos como tal no tiene ningún sentido si no se entienden en el contexto de una relación personal con el mismo Jesús. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, dice el Señor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, no se trata pues de cumplir los mandamientos de una forma automática o ciega con el objetivo de conseguir tu salvación, de conseguir la salvación. El paso primero es encontrarse con Jesús,
descubrir quién es y qué significa en nuestra vida el Señor Jesús. De esa relación entonces personal que hay entre nosotros con Jesús, esto de donde surge el amor y el seguimiento al Señor. Los mandamientos son puras consecuencias de esa vida de seguimiento. Mis queridos hermanos, para cumplir los mandamientos del Señor, primero debemos ser sus seguidores. Pero primero, mis queridos hermanos, antes de todo, es el amor. Y en ningún caso se puede imponer como una obligación. A nadie le podemos imponer, mis queridos hermanos, la obligación de cumplir el primero, el amor. Es que los que siguen a Jesús y le aman entenderán como una manera de obligación la invitación de la iglesia a reunirse una vez en la semana para escuchar juntos la palabra y compartir el pan y el vino en la mesa de la Eucaristía. Más que una obligación, mis queridos hermanos, es un gozo y un derecho. El de reunirme con mis hermanos, con mis hermanas y juntos dar gracias a Dios por todo lo que nos regala. Ser cristiano, mis queridos hermanos, formar parte de la Iglesia Católica no es cumplir una serie de normas y de mandamientos de forma automática y porque sí. No, eso no es así. Es formar parte de una familia que se extiende más allá de la sangre y de la cultura. Es decir, formar parte de una familia espiritual. Es haber escogido, es haber acogido en el corazón una tradición que viene de siglos y siglos. Es haber escuchado la predicación de Felipe y haber recibido el Espíritu Santo de los apóstoles. Ser cristiano, mis queridos hermanos, es hacer de Jesús el centro de nuestra vida y amarle y amar a mis hermanos con la fuerza y con su ejemplo y con el poder del Espíritu Santo. Ser cristiano, vuelvo y repito, es hacer de Jesús el centro de nuestra vida, el centro de mi vida, y amarle y amar a mis hermanos con la fuerza de su ejemplo y de su Espíritu Santo. Eso es ser cristiano verdaderamente. Si tú estás cumpliendo con esto, eres un auténtico cristiano. Y si no lo estamos cumpliendo, mis queridos hermanos, nos falta mucho camino por recorrer todavía. Este domingo hay que mirar a Jesús, hacerle presente en nuestro interior y mirarle a los ojos. Él es la única razón, mis queridos hermanos, que tenemos para seguir confesándonos cristianos, para cumplir con lo que nos pide el Evangelio y la Iglesia. Jesús, mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy se está despidiendo de sus discípulos. Los ve triste y los ve abatidos. Pronto no lo tendrán con Él, no los tendrá con ellos. ¿Quién podrá entonces llenar su vacío? Hasta ahora ha sido Él quien ha cuidado de ello. Los ha defendido de los escribas y de los fariseos, ha sostenido su fe débil y vacilante, les ha ido descubriendo la verdad de Dios y los ha ido iniciando en su proyecto humanizador. Jesús, mis queridos hermanos, les habla apasionadamente del Espíritu Santo. No los quiere dejar huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que no los abandone, que les dé otro defensor para que esté siempre con ellos. Jesús lo llama el Espíritu de la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué se esconde con estas palabras de Jesús? Este Espíritu, mis queridos hermanos, de la verdad, no hay que confundirlo con una doctrina. El Espíritu de la verdad del que nos habla el Señor no lo debemos confundir con una doctrina, mis queridos hermanos. Esta verdad no hay que buscarla en los libros de los teólogos ni en los documentos de la jerarquía de la iglesia. Es algo mucho más profundo. Jesús dice que vive con nosotros y está en nosotros. Es aliento, es fuerza, es luz,
Es amor que nos llega del misterio último de Dios. Lo hemos de acoger con corazón sencillo y confiado, mis queridos hermanos. Este espíritu, mis queridos hermanos, de la verdad, no nos convierte en propietarios de la verdad. No viene para que impongamos a otros nuestra fe, ni para que controlemos su ortodoxia. A eso no viene el espíritu de la verdad, el que el Señor nos dice. Por eso el Señor les dice: me pediré al Padre que no los deje huérfanos, que les envíe el espíritu de la verdad, pero no es un espíritu que venga a convertir, mis queridos hermanos, a convertirse en propietario de la verdad. No viene para imponer a otros nuestra fe, ni para criticarles y juzgarles por su ortodoxia o por sus creencias. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, o el Espíritu de la verdad, viene para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos invita a abrirnos a su verdad, escuchando, acogiendo y viviendo su palabra, su evangelio, su buena nueva. Este espíritu de la verdad no nos hace tampoco guardianes de la verdad, sino testigos. El espíritu de la verdad del que el Señor nos habla en el evangelio de hoy no nos hace guardianes de la verdad, sino que nos hace testigos auténticos de la verdad. Es decir, debemos dar testimonio de la verdad que hay en nosotros de Jesús el Señor. Nuestro quehacer no es en disputar, compartir ni derrotar adversarios, sino vivir la verdad del evangelio y amar a Jesús guardando sus mandatos. Este espíritu de la verdad que nos habla el evangelio de hoy, mis queridos hermanos, está en el interior de cada uno de nosotros, defendiéndonos de todo lo que nos pueda apartar de la presencia de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, este espíritu de la verdad nos invita a abrirnos con sencillez al misterio de un Dios amigo de la vida. Quien busca a este Dios con honradez y verdad no está lejos de Él. Jesús dijo en cierta ocasión: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es cierto, mis queridos hermanos, todo el que es de la verdad escucha la voz del Padre. Este espíritu de la verdad, mis queridos hermanos, nos invita a vivir en la verdad de Jesús en medio de una sociedad donde con frecuencia la mentira se le llama estrategia, a la explotación se le llama negocio, a la irresponsabilidad se le llama tolerancia, a la injusticia se le llama orden establecido, a la arbitrariedad se le llama libertad y a la falta de respeto se le llama sinceridad. Este espíritu de la verdad nos invita a vivir en este mundo, en esta sociedad donde con frecuencia reinan todas estas cosas anteriores que les he mencionado. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué sentido puede tener la iglesia de Jesús si dejamos que se pierdan nuestras comunidades? Entonces, ¿qué sentido puede tener la iglesia de Jesús si estamos dispuestos a dejar que se pierdan las comunidades? Entonces, ¿dónde está el espíritu de la verdad? ¿Quién podrá salvarnos del autoengaño, de las desviaciones y de la mediocridad generalizada? ¿Quién anunciará entonces la buena noticia de Jesús en una sociedad tan necesitada de aliento y de esperanza? Solo si confiamos en el Espíritu de la verdad podremos hacer realidad este sueño del Señor en el mundo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Ahora, quiero compartir el tema que quiero tratar con ustedes hoy. Es un tema muy hermoso. Está titulado ¿Qué dice la Biblia acerca del chisme? A lo que mucho nos gusta. Mucho nos encanta el chisme. Buenos días, Gloria Luz, que el Señor también la bendiga en este día. Pues bienvenida, Gloria Luz, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Y para todos también mi saludo muy especial.
Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el chisme? Así, mis queridos hermanos, como la leña aviva el fuego, el chisme aviva la pelea. El hogar donde hay chisme es un hogar donde habrá peleas. La iglesia o la parroquia o la comunidad donde hay chisme es una iglesia, una parroquia o una comunidad donde habrá peleas. La oficina donde hay chisme es una oficina donde habrá peleas. En esto del chisme, mis queridos hermanos, es como en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Una de las características, mis queridos hermanos, de la vida auténticamente cristiana es evitar el chisme. Antes de proseguir, permita, mis queridos hermanos, darles una explicación sobre lo que es el chisme. Según el diccionario, chisme es la noticia verdadera o falsa con que se pretende indisponer a unas personas contra otras o se murmura de alguna forma. La definición es muy clara. El chisme es el arte de esparcir noticias, las cuales pueden ser verídicas o falsas, con el propósito claro de hacer daño a unos ante otros. La diferencia, mis queridos hermanos, entre un chisme y un rumor es que el chisme el chisme esparce noticias verdaderas o falsas. En cambio, el rumor esparce solamente noticias falsas. Tanto el chisme como el rumor, mis queridos hermanos, tiene el propósito de atentar contra la integridad o la imagen de una persona o de una comunidad o de una sociedad o de un país. Ahora, mis queridos hermanos, ahora que hemos explicado lo que es el chisme, consideremos los efectos del chisme. La Biblia nos habla de varios efectos, todos ellos negativos. En primer lugar, el chisme descubre el secreto. Note lo que dice Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Varias cosas que suceden a las personas es mejor que se las guarden en secreto, no para encubrir el pecado, sino para no causar más daño que el que ya ha causado el pecado. Pero cuando una persona, mis queridos hermanos, comienza a divulgar lo que pasó, está descubriendo el secreto y causando un gran mal a quien es víctima del chisme. En segundo lugar, el chisme divide aún a los mejores amigos. ¿Cuántas amistades de años, de tiempos, amistades, mejor dicho, que parecían como fueran hermanos, se han acabado por el bendito chisme? En segundo lugar, el chisme divide a los mejores amigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. En Proverbios 16:28 leemos lo siguiente: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, mis queridos hermanos, es como un filo de cuchillo que corta los vínculos más fuertes de la amistad. O incluso por el chisme también es como un filo de cuchillo que corta con los vínculos más íntimos de familias completas. ¿Cuántas familias hay disgregadas, dispersas y acabadas y destruidas por el auténtico chisme, mis queridos hermanos? Alguien ha personificado al chisme de esta manera: destruyó hogares, destroza corazones, arruina vidas, viajó en las alas del viento, no me importa la verdad, no tengo respeto por la justicia, no tengo misericordia por el indefenso. Eso hace
el chisme en una persona. Al respecto, mis queridos hermanos, al respecto de que el chisme pueda viajar en las alas del viento, quiero compartirles una historia que he oído alguna vez. Pónganle cuidado a esta historia. Dice Gloria Luz que el chisme es la trampa del demonio. Sí, señora, es la trampa del diablo. Quiero compartirles entonces esta historia para que le pongan mucha atención. La esposa de un granjero había echado a rodar por el vecindario un chisme infundado acerca del sacerdote de su parroquia. Todos los habitantes del pueblo se enteraron de lo que supuestamente había hecho aquel sacerdote. Algún tiempo después, la mujer que corrió el chisme se enfermó gravemente y temiendo que iba a morir, confesó que lo que había dicho sobre el sacerdote de la parroquia era falso. Gracias a Dios no murió y más bien recuperó su salud. Arrepentida por lo que había hecho, se fue a buscar al sacerdote en su casa cural y a rogarle que le perdonara. El anciano sacerdote le dijo: con mucho gusto le perdonaré, siempre y cuando me complazca un deseo. Por supuesto, dijo la mujer. El sacerdote prosiguió diciendo: vaya a su casa, mate una gallina negra, sáquele todas las plumas, póngalas en una canasta y tráigalas acá. La mujer se marchó y regresó a la media hora. Aquí está lo que me pidió, dijo al sacerdote. Este miró la canasta llena de plumas de la gallina negra y dijo: muy bien, ahora quiero que vayas a cada esquina del pueblo y arroje un puñado de esas plumas. Las que sobren, llévalas a la parte alta de la torre del templo y arrójalas al viento. Y luego, venga a verme nuevamente. La mujer hizo exactamente como el sacerdote le pidió. Cuando regresó donde estaba el sacerdote con la canasta vacía, él le dijo: ahora quiero que vaya por todo el pueblo y recoja todas las plumas que arrojó sin que falte una sola. La mujer se quedó mirando la cara del sacerdote y dijo: ¿qué? Eso es imposible. El viento habrá llevado las plumas quién sabe a dónde. Poniendo su brazo sobre el hombro de la mujer, el sacerdote le dijo: así es, querida hermana. Yo le perdono por chismear contra mí, pero nunca olvides que es imposible arreglar el daño que puede causar un chisme. Mis queridos hermanos, otro efecto del chisme son las peleas. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismosos sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismosos cesa la contienda. Donde no hay chismosos, cesa la contienda. Así como la leña aviva el fuego, el chisme aviva la pelea, el chisme aviva las discordias. El hogar donde hay chisme es un hogar donde habrá constante peleas. La iglesia donde hay chismes, la parroquia donde hay chismes, la comunidad donde hay chismes, el barrio donde hay chisme, es una comunidad, una parroquia o una iglesia que vive en peleas. La oficina donde hay chismes es una oficina que vive en peleas. Mis queridos hermanos, las peleas son inevitables donde reina el chisme. Cuando alguien se entera de que está siendo objeto de un chisme, es inevitable que intente por todos los medios descubrir quién ha hecho o quién ha echado a rodar ese chisme. La consecuencia inevitable es el distanciamiento, la sospecha, la duda, la división,
y la discordia. Cuando, mis queridos hermanos, cuánta razón tiene la Biblia cuando dice que donde hay chismosos, donde no hay chismosos, cesa la contienda. Es que donde no hay chisme, todo tiene que vivir en paz. Muchas guerras, muchas violencias, muchos asesinatos. ¿A cuántas personas las han matado por el chisme? ¿A cuántas personas les han acabado su vida moralmente, espiritualmente, éticamente, socialmente por el bendito chisme? Entonces, mis queridos hermanos, con mayor razón dice la palabra de Dios: donde no hay chisme, cesa la contienda. Luego de haber explicado lo que es el chisme y los efectos del chisme, ahora quiero, mis queridos hermanos, que nos acerquemos un poquito más a lo que produce el engaño del chisme. Primero, debemos admitirlo. Todos sabemos que el chisme es malo, pero a todos nos interesa. ¿Quién no ha estado metido en un chisme? ¿Quién no ha estado? El que no haya estado, que tire la primera piedra, como diría el Señor. Debemos admitirlos. El chisme es un pecado, pero a todos nos interesa. A todos nos entretiene. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que dice la Biblia en Proverbios 18:8. Leemos: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chisme se presenta siempre como un rostro atractivo, aristocrático, y la Biblia lo ha comparado con un bocado suave, delicado, apetecible, pero penetra hasta las entrañas. Es tan fácil y tan atractivo prestar el oído a un chisme. Inclusive a veces lo justificamos pretendiendo que aparezca como algo inocente. ¿Cuántas veces no habremos caído en el chisme al mencionar motivos para orar en algún grupo de oración, por ejemplo? Cuando decimos que debemos orar por tal o cual persona, por cuanto ha hecho o por cuanta cosa o le ha pasado o esto o aquello otro. No está mal orar con conocimiento de causa, por causas muy específicas. Pero, mis queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado para no disfrazar el chisme bajo el manto del pedido de la oración, porque ahí podremos confesar muchas cosas. ¿Cuánta razón tiene la Biblia cuando dice que donde no hay chismosos, cesa la contienda, mis queridos hermanos? Entonces, muy importante. Luego de haber explicado lo que es el chisme, entonces, mis queridos hermanos, debemos entender que a veces en los grupos de oración, cuando estamos orando, damos a conocer el chisme de otra persona, disfrazado en que vamos a orar por esa persona, pero estamos divulgando la situación que está pasando, la situación que está viviendo o que ha vivido, en fin. Mis queridos hermanos, qué importante es tener muy pendiente esto. Entonces, mis queridos hermanos, no está mal orar con conocimiento de causa, por causas muy específicas, pero debemos tener mucho cuidado para no disfrazar el chisme bajo el manto del pedido de oración. Nuestra boca, debemos tener mucho cuidado con los chismes. Por último, consideremos la erradicación de los chismes. ¿Desea, mi querido hermano, erradicar el chisme de su vida? Si lo desea, le sugiero los siguientes pasos. Número 1, reconozca y admita que el chisme es pecado. No hace falta ser un genio para determinar que Dios cataloga el chisme como un pecado. Por algo dice la Biblia: no andarás chismeando entre tu pueblo. No excuse su pecado de chismear, no lo disfrace diciendo que sus chismes son inocentes y que jamás ha intentado causar daño a alguien con su chisme.
No olvide que aunque usted no quiera hacerlo, todo chisme tiene efecto de indisponer a unos en contra de otros. Número 2. Confiese a Dios el pecado del chisme. Confesar significa ponerse de acuerdo con alguien. Cuando confiese a Dios el pecado del chisme, usted se estará poniendo de acuerdo con Dios en que es chismoso y que su chisme atenta contra Dios y contra el prójimo. No se vaya por la tangente, no se salga por la tangente, justificándose chisme con cosas como es que no puedo evitarlo, o es que yo no divulgo chismes, sino solamente los escucho, o qué puedo hacer si alguien viene y me cuenta un chisme. Muchos lo disfrazamos de esa manera. Número 3. Evite contar algo negativo sobre alguien cuando ese alguien no está presente. Si lo hace, estará chismeando. Número 4. Cuando alguien divulga o cuando alguien venga a usted con un chisme, de una forma muy amable, muy respetuosa, dígale: ¿estaría dispuesto a decirme lo mismo que me está diciendo si la persona de quien me está hablando estaría aquí presente? Usted no se imagina cómo algo tan sencillo como esto es un efecto cuchillo para cortar un tajo de los chismes. No olvides que peca tanto el que propaga el chisme como aquel que se dedica a escucharlo. Mis queridos hermanos, cuidémonos de ser chismosos. Pidámosle la gracia al Señor, que nos dé la gracia de no ser chismosos, de no andar por ahí regando el chisme a una y a otro y contándole lo que los otros han contado de otros. Y hagamos lo que nos decía en el número 4. Cuando alguien venga a contarle un chisme de otro, dígale con mucho respeto, con mucha serenidad, con mucha calma, dígale: ¿usted estaría dispuesto a decir eso mismo que me acaba de decir frente a la persona de la cual usted está hablando? Y verá cuál es su reacción. Que el Señor nos encuentre confesados. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de no seguir por ahí divulgando más chismes, alejarnos de eso. Una pequeña historia con una pequeña moraleja para nosotros en el día de hoy. Y es muy, muy bonita. Está titulada La contestadora de Dios. ¿Qué sucedería si Cristo dedicara a instalar una contestadora telefónica automática en el cielo? Imagínate usted rezando, yo rezando y escuchando el siguiente mensaje: gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones. Presiona 1 para peticiones. Presiona 2 para acción de gracias. Presiona 3 para quejas. Presiona 4 para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara excusas tan conocidas como: de momento todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase rezando en la línea y su llamada será atendida en el orden en que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuesta cuando llames a Dios en tu oración? Si deseas hablar con San Gabriel, presiona 5. Con San Miguel, presiona 6. Con cualquier otro ángel, presiona 7. Si deseas que el rey David te cante un salmo, presiona 8. Si deseas hacer reservaciones para la casa de mi padre, simplemente presiona Juan, seguido de los números 3, 1, 6. Si deseas obtener respuestas o preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la tierra, dónde está el arca de Noé, por favor, espérate a llegar al cielo. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración?
Nuestra computadora señala que ya llamaste hoy otra vez. Por favor, cuelgue inmediatamente y deja la línea para que otros que quieren también recen. O bien lo siguiente: nuestras oficinas estarán cerradas por el fin de semana por causa de la Semana Santa. Por favor, vuelva a llamar el lunes. Moraleja, enseñanza para nuestra vida. Gracias a Dios que esto no sucede así. Gracias a Dios que le puede llamar en oración cuantas veces tú lo necesites. Gracias a Dios que a la primera llamada Él siempre te contesta. Gracias a Dios porque en Jesús y con Jesús nunca estará la línea ocupada. Gracias a Dios que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre. Gracias a Dios que Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros se las manifestemos. Gracias a Dios porque nosotros depende que le llamemos y Él nos responda en nuestra oración. Gracias a Dios no suceden estas cosas. Imagínate cómo sería si el Señor tuviera una contestadora automática y nos contestara todas estas cositas que les he mencionado cuando estemos orando. Solamente las contestadoras automáticas las tenemos nosotros en nuestras oficinas, incluso hasta en los despachos parroquiales, en los despachos de la curia, en el banco o donde sea. Pero en el reino del cielo no existe ninguna contestadora automática o programada, incluso en idiomas que a veces ni uno entiende qué es lo que la contestadora está diciendo. Si uno necesita comunicarse a las oficinas de Claro, media hora escuchando la computadora todo lo que le dice. Para lo último, si se les da la gana contestar. Con el reino de los cielos no es así. Gracias a Dios que no es así. Al primer llamado de nuestra oración, el Señor Jesús siempre nos responde. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de permanecer siempre en la oración. No digas que Dios no te habla cuando tienes la Biblia cerrada en casa. Cuando la tienes solamente para adornar la sala de tu casa. Cuando la tienes llena de polvo. Cuando lees la Biblia, estás hablando con Dios. Mis queridos hermanos, que la Biblia es la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 55, 22. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Si a Dios estás orando por una petición y de repente ves cómo todo se derrumba a su alrededor, no te llenes de temor, mantente firme, aunque te encuentres en medio de la peor desastre, porque Dios se glorificará y un milagro tú verás. Dios no falla, lo que Él dice lo cumple. Una cosa es segura y es que Dios es verdadero para ti y para Él mismo. Lo único que Dios quiere de ti es que solamente a Él le creas. Solamente créale a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que siempre pedimos conforme a su voluntad y Él nos oye. Dios, mis queridos hermanos, está esperando que tú le hables. Háblale a Dios, no te dé pena, comunícate con Dios. Dios habla todos los lenguajes, Dios habla todos los idiomas, Dios habla todos los dialectos. Dios te ama porque es Dios bueno, porque es un Dios de amor. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Por aquí dice Liliana, el Señor siempre nos escucha y a pesar de todo nos llenamos de temor. Sí, señora. Y por ahí otra, Gloria Luz dice, y Él nos moldea. Y muy bien moldeados. Y Patricia, amén, amén. Y por ahí dice también Liliana, por eso hay que pedir al Señor
que por aquí dice Liliana, por eso hay que pedir al Señor que selle toda nuestra vida. Pues bien, mis queridos hermanos, y Pati Romero dice, hay que estar firmes en todo tiempo. De Dios es perfecto, Él da su tiempo a todos. Sí, señora. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El reloj de Dios funciona contrario al de nosotros. El calendario de Dios es distinto al calendario de nosotros. Porque para Dios, un día puede ser un año puede ser un día. Que el Señor dé la gracia de permanecer firmes en su amor. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. A las 12:15, la transmisión de la Sagrada Eucaristía. Hoy domingo, Día del Señor, domingo de la sexto de la Pascua. Dentro de 8 días se celebrará la fiesta de la Ascensión del Señor. Démosle gracias al Señor porque nos permite llegar a un día más de vida que nos concede, por la salud que nos ha concedido, porque vea, hermanos, gracias a Dios ustedes y yo estamos en la casa. ¿Cuántos no tuvieron la misma alegría y la misma dicha que tenemos ustedes y yo de estar en nuestra casita? ¿Cuántos amanecieron hoy en una clínica, en un hospital o en su misma casa postrados en una cama muriéndose de una enfermedad? Gracias a Dios hoy ustedes y yo tenemos vida, porque muchos hoy no tuvieron la misma dicha de abrir sus ojos nuevamente. Muchos murieron anoche, otros murieron en otras partes que ya es de día, que ya es de noche y nosotros hoy estamos en el día. ¿Cuántos hoy morirán en el día y nosotros el Señor nos concede la bendición? Por todo hay que darle gracias al Señor, por todo lo que Él nos concede. Son dones inmereceros que nosotros recibimos de Dios. Él se desborda en misericordia y amor para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga a todos y la Santísima Virgen les bendiga. También un saludo muy especial para Luz Marina Gutiérrez Balaguera. Que el Señor la bendiga todos los días también a ustedes. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor, que la Virgen les acompañe.